Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Recordemos, el 21 de enero se consolidó el respeto a la alternabilidad en el poder, al instalarse justamente la Junta Directiva Provisional. Hoy, 23 de enero, se consolidan las alianzas políticas, porque es cuando los partidos hacen su apoyo, porque sabemos que no hay mayoría simple en el Congreso y tienen que haber alianzas. Justamente Tomás Zambrano es el presidente de la Junta Provisional y busca la ratificación hoy, 23 de enero, con una mayoría calificada. Logró con 85 votos porque hubo una diputada, el caso de Iroska Elvir, que puso a su suplente a firmar. Y esto pues hubo también uno que firmó doble. Entonces están hablando de 84 votos más o menos en promedio, pero es una alta calificación. Recordemos que él tenía que ser electo con mayoría simple, 65 votos. Ahora, ¿qué sucede? Vienen las alianzas entre partidos. La sorpresa fue que el 21 de enero apareció la Democracia Cristiana y Godofredo, un hombre viral, un hombre ahora muy popular en redes, pues integró como vicepresidente del Congreso Nacional. Jorge Calix ha trascendido y varios dirigentes del partido dicen que busca negociar 5 posiciones en la Junta Directiva Permanente y también la titularidad de 4 instituciones en el gobierno. Esto como parte de las negociaciones. Recordemos que si el Partido Liberal y el Partido Nacional hacen esta alianza, podrían consolidar la mayoría calificada porque tendrían 90 votos, aunque sabemos que hay una división. Porque la posición de Jorge Calix ha dividido al interior de la bancada. En estos momentos hay 3 fracciones. Está la fracción de Yuri Sabas, está la fracción de Marlon Lara y está la fracción de Jorge Calix hasta este momento. Porque PCH se dividió, unos están con Yuri Sabas, otros están con Jorge Calix, suplente de Iroska Elvir. Está con Jorge Calix porque él firmó esta petición de Tomás Zambrano. Pero esto es lo que sucede. Hoy se va a elegir la Junta Directiva completa en el Congreso Nacional. Hoy tenemos como invitado vía Zoom al expresidente Porfirio Lobo Sosa. Con él vamos a conversar, un hombre de mucha experiencia, un hombre que también vivió momentos difíciles cuando gobernó. No fue fácil, la administración tuvo que hacer un gabinete de integración, aunque a muchas personas se les olvida, pero él concilió después de la crisis política del 2009. Él asumió el poder y trató de ser lo más ecuánime, pero es bastante complicado en un país donde cada quien tiene sus intereses. ¿Debe el Partido Liberal integrar realmente la Junta Directiva y pedir además secretarías de Estado? Porque esto ha generado malestar dentro del mismo Partido Liberal. Pero eso lo analizaremos más adelante. ¿Cuál es la expectativa que tiene él sobre la administración de Nasri Afura? ¿Cómo será su gabinete? Eso lo analizaremos en breve, pero vamos a esta nota de nuestros compañeros de los noticieros Impacto en torno a estos temas políticos. Con la elección de la Junta Directiva en propiedad como el paso clave que sigue en el Poder Legislativo, el Partido Nacional dejó abierta la posibilidad sobre la integración de diputados liberales a la misma, en cumplimiento de los acuerdos políticos alcanzados. La directiva por eso podría estar conformada por la bancada del Partido Liberal, Partido Nacional o alguien del Partido Pino y el representante del Partido Democracia Cristiana. Ya como decís vos, lo que queda por delante ya son los acuerdos de quiénes serían estos diputados que estarían integrando esta Junta Directiva en propiedad, ya que prácticamente nosotros de parte del Partido Nacional creería yo que el tema de
presidente del Congreso, pues esa es la persona que ya está destinada por parte del Partido Nacional para que asuma este control del Congreso Nacional. Analistas consideran que debido a los resultados estrechos entre ambos partidos en las elecciones generales, el liberalismo debería aspirar al menos a ocupar la secretaría y una vicepresidencia dentro de la Junta Directiva. Forzosamente el Partido Liberal tiene que integrar la Junta Directiva del Congreso Nacional, porque recuerde que Papi a la Orden o el Partido Nacional, la verdad, ganaron con menos del 1% de margen de diferencia. Por 20, 30 mil votos, eso es nada, eso electoralmente no es nada. Por lo tanto, el voto del pueblo hondureño fue claro, el mandato fue claro, un gobierno de integración, o por lo menos un Congreso Nacional de integración. Sin embargo, la división interna del Partido Liberal volvió a evidenciarse cuando varios diputados se negaron a prestar sus votos para escoger la Junta Directiva Provisional, argumentando que se trataba de un acuerdo adoptado en reunión de bancada, que algunos miembros no respetaron. Punto de vista, yo le diría que no debe integrar ningún compañero a la Junta Directiva. Es una opinión muy personal de Rumi Hueso, así como el día de ayer también no voté, no firmé la nómina para la Junta Provisional, la preparatoria, como le llamamos, la acción preparatoria, que también es un voto muy personal de mi propio criterio, debido al mandato que tuve yo de los liberales de mi departamento, que yo tenía que votar por un liberal, por eso tomé la decisión de no hacerlo, pero igual mi opinión es que no debemos de integrar. Ya hay 32 compañeros que sí respaldaron y apoyaron esta Junta Directiva Provisional. Este escenario mantiene en suspenso la definición de la Junta Directiva en propiedad y deja al Partido Liberal ante una decisión clave: superar sus divisiones internas para aprovechar los espacios ofrecidos, o arriesgarse a quedar en el margen de la conducción del Congreso Nacional en un momento político determinante. En cámara de Marvin Andino, les informó José Luis Castellanos. Bueno, así está el Partido Liberal, nuevamente fraccionado, y esto genera problemas, pero eso es parte. El Partido Liberal realmente nunca ha tenido una unificación de pensamiento. Siempre hay bancadas, siempre han existido bancadas, divisiones a lo interno del Partido Liberal, pero eso también es la carencia de líderes con bastante abayaje, como decimos nosotros, para poder conciliar dentro del Partido Liberal. Está con nosotros justamente el expresidente Porfirio Lobo Sosa. Presidente, anda en la playa. Buenos días. ¿Ah? Yo ve que estaba en las playas, pero dio el ancho. No, es que estoy aquí en Juticalpa. Ajá. Y una vez ayer no venía, no estaba en la oficina aquí que tengo en la casa. Ajá. Sino que tengo allá en el cuarto una computadora. Y cuando le conecté el video, que ya lo voy a devolver, no hay problema, entonces se mira un reflejo de luz de la ventana. Tengo que poner una cortina de esas que no sean transparentes para que no me dé el reflejo. Tecnológico completamente, presidente Lobo. Y como ustedes, ¿cómo no va a aprender uno? No, pero mira bien, eso me alegra. Gracias por estar con nosotros. Sabemos que hay mucha expectativa. Yo lo anunciaba, usted es una persona con mucha experiencia, de esas personas que nosotros decimos sabia, ¿verdad? Porque, como decía nuestro amigo Rafael Pineda Ponce, siempre me decía, ¿y usted cree que estas canas son decoraciones? Cada cana es experiencia. O sea, que en cada experiencia va sumando la canita blanquita que tiene mucha experiencia. Gracias por estar con nosotros. Es un día decisivo hoy. Yo creo que la continuidad, el respeto a la institucionalidad, cumplir con la Constitución ha sido un gran reto para el bipartidismo, porque son los que tienen mayoría en este momento, y si logran consolidar esa fuerza política, se va a poder hacer mucho. Se va a poder hacer mucho justamente en estos momentos tan difíciles para el país y para el mundo, porque hay que decirlo también, presidente. Es cierto, nosotros tenemos problemas, pero el mundo entero está convulso. Sí, es una época de mucha convulsión en diferentes regiones, en diferentes lugares. Es el mundo actual, ¿verdad? Como el tema de la información, es una nueva época. Mira ahora cómo
cómo impactó, por ejemplo, Godofredo Fajardo, porque cambió a lo de antes, a los afiches, stickers masivamente, ¿verdad? Sí. Y abandonó un poco, no tanto porque siempre estaba en las redes sociales, pero esos cambios así impactan en la población. Por eso que es interesante la política, me fascina la política. Y mire, yo le lo aconsejo a veces, y como dice el Pineda Ponce, de los tiempos vividos. Cuando yo fui presidente del Congreso, tenía allí a don Rafael Pineda Ponce, que había sido el anterior presidente, cuando el presidente Carlos Flores. Pues llegamos nosotros. Ahí la conocí a usted, mira, no estoy con eso reflejando su edad, porque no me andaba ganteando. ¿Cómo no? Una periodista de primera siempre. Y había otro señor ahí, que es el expresidente Roberto Soso Córdoba. Sí. Dígame, con esos viejos olvides, hombre, yo que porque eran liberales. No, hombre, éramos grandes amigos, ¿verdad? Bueno, de hecho todavía no con el hijo del doctor Soso Córdoba. Estuve allá en Esperanza en las exequias de Pineda Ponce y siempre estuve cerca de él porque era un gran hombre. Y vieron ustedes las sesiones que tenía, cómo nos aconsejaba. Y Soso Córdoba siempre con su modo folclórico. Óigame, una vez invito yo a la bancada del Partido Liberal porque yo me reunía con todas las bancadas aquí en el Congreso. Invito a la bancada, una de las personas para la bancada liberal. Le digo, bueno, ¿cómo se sienten? ¿Hay algún problema? Que no sé cuál. Y me pide la palabra Soso Córdoba. No, pide la palabra a un diputado manchano que viene en ese tiempo. Y dice, mire, presidente, el único problema que tenemos aquí es que para la cena se hace una cola tan larga que cuando uno ya llega ya ni quiera Dios. Entonces, le dice Soso Córdoba, el amigo de Olancho, que se queja porque le sirven muy tarde la comida, que se ponga temprano ese alcohol y ya estuvo. Era muy original. Sí. No, y es difícil. Usted tocaba un punto interesante. Godofredo Fajardo. Godofredo Fajardo lo conocemos de hace mucho tiempo. Conocí a Godofredo cuando comenzaba en política. Él entró con la fracción del doctor Elías Afura, recuerdo. Luchó. Encontró una oportunidad y mire, hoy abandonó el Partido Nacional, sumó a la Democracia Cristiana y ahora es vicepresidente del Congreso Nacional. Esas son las oportunidades en la política. Y fíjense una cosa interesante de Godofredo. Bueno, él tiene una asesora que no la enseña. Ajá. Pero que es muy buena compañía de él. Que es su esposa, es una fiera. Entonces trabajan como equipo, claro, en la sombra, lo creo únicamente, pero sí, Daisy Banea, que se llama ella, le respalda mucho y le ayuda en muchas cosas porque le entiende el trámite, como decimos los políticos. Luego, un caso interesante, siempre ha sido así, de que no se deja de nadie, todo eso, pero es un buen hombre y creo que ha logrado, estaba viendo la votación de Godofredo, creo que es la más grande que ha tenido un candidato de un partido pequeño. Independiente, sí. ¿Verdad? Grande. Creo que sacó más de 40,000 votos, no sé cuánto, al final. Un montón de votos. Siempre andaban por 10, 5 y así, ¿verdad? Con 40,000 votos. Sí. Puso a la DC en alto. Ojalá que sepan valorar eso. Fíjese que se comió Chano Rivera. Sí, hombre. O sea, ¿se lo comió? A otra quiera, porque es Chano, bueno, ustedes en estrategia, a mí me ayudó muchísimo Chano. Sí. Pero de bueno, hecho, aquella canción que había, ya falta poco en mi campaña, cuando decían que ya falta poco para que Pepe Lobo sea presidente, quien la hizo fue Chano. Sí. Pero ya ve que así son las oportunidades. Hoy es un día crucial, hoy es un día crucial, presidente, y lamentablemente el Partido Liberal
Y digo lamentablemente porque, bueno, el Partido Liberal nunca ha estado unido. Usted lo sabe que a lo largo de la historia ha sido un partido rebelde. Ahí siempre han habido fracciones. Ahí siempre han habido bancaditas a lo interno. Pero las divisiones siento que se van agudizando más. El Partido Liberal, yo lo he venido escuchando en varias intervenciones, y usted le ha sugerido al Partido Liberal que no hiciera cogobierno que no aceptara cogobernar con el Partido Nacional. ¿Por qué usted siempre les hace esa sugerencia? Al referirme a eso, mientras me refería al hecho de que había una inquietud por ocupar la presidencia del Congreso. Entonces el Partido Liberal ocupaba la presidencia del Congreso y el Partido Nacional en la presidencia de la República. ¿Cómo se iba a desarrollar eso? ¿Entiendes? O sea, porque recuerde usted que puede empezar bien la armonía, pero al final hay los años de campaña, ya cuando empiezan a salir las aspiraciones, que es normal. Y recuerda que aquí en Honduras, desde que va el presidente, le están poniendo la banda y andan otros buscando ahí la siguiente candidatura. Sí. Y más ahora que se ha afirmado que no hay reelección. Entonces estos abruptos y toda esta situación que ha habido, ya nos tiene todos hasta cansados, ¿verdad? Pero ni modo, no puede cansarse uno. Y si ustedes miran, tuvimos crisis en el 2009. ¿Quién provocó la crisis? Un señor holandiano que se llama Zelaya. Sí. Y ahora en el 2026-25, que se pensaba que iba a hacer todo en paz, que ya el hombre había estado en el gobierno una vez. Y si bien esta vez la presidenta era doña Xiomara, pero nadie desconoce que el hombre que manejaba los hilos en casa presidencial era don Jesús. Entonces, esas cosas así, dice uno, ¿cómo es posible que este señor, ya el pueblo hondureño lo ha tenido 2 veces en la presidencia, y querer seguir? Y lo peor de todo, es la medida que le da a usted una elección. Independientemente de lo que digan, porque hay algunos de los ministros que van saliendo, que se van aquí, que se van allá, que no es un tema real. Es que ellos solo sacaron el 19% de la votación como partido del gobierno. Óigame, esa es una aplastada, pero aplastada. La Xiomara sacó 1,5 millones de votos el año pasado. Los Tito Sura sacó 1.2 millones, 1.200.000 votos. Sí. Y ahora resulta que dividida la oposición, que anduvieron cerca en la oposición, porque el pueblo decía votar por los no es tan importante. Es decir, podía ponerle los independientes sobre todo. Los que somos de partido, pues ya votamos por el azul, o votan por el rojo, pero los independientes allá andan. Y deciden su voto hasta los últimos momentos. Díganme cómo es posible que la oposición le saque el 81%. Oigan, eso es terrible para un gobierno, porque por mucho que hablen y digan que la gente estaba desencantada, y la gente, Emma, no perdona. No. Y creer que la gente es tonta, que la gente no percibe, que no hay paz. No, hombre, yo le he dicho 1000 veces, mire, el presidente Callejas, yo le digo una cosa, yo jamás hubiera entregado al presidente Callejas a ningún gobierno, jamás, y menos por temas de fútbol, jamás lo hubiera entregado. Pero bueno, esa fue decisión de Juan Orlando, que le dijo, mira, si no se va a presentar, lo entrego. Ya son otros tiempos y otras morales y místicas. Y bueno, Callejas viene, y si usted recuerda, fue un hombre, para ese tiempo, 1990, representó una gran avanzada hacia lo que era pues el momento en aquel entonces, que veníamos de los desaparecidos, que veníamos del tema de todo aquello que Callejas logró repartir a los que estaban en Cuba, los hondureños y todo. O sea, todos buscando la paz, y se ha sido mismas cosas.
presidente Reina con su, siempre recuerda aquella comisión anticorrupción, no sé cómo se llamaba, pero Flores, un gobierno normal, ya enfrentó la crisis del 2001, después venía del 98, le tocó lo del huracán, ¿sí? El huracán Mitch. Sí. Mitch. De ahí viene, asume el presidente Maduro, es un gran presidente, o sea, no es porque sea de mi partido, pero yo de Callejas tengo el mejor concepto, igual que lo tengo del presidente Maduro. De ahí me toca la campaña con don Ben Zelaya y gana Melba. Y en esa elección se perdieron 1.879 urnas. Se perdieron 1.879 urnas. Ok. 69, no había ni votos ni nada, ni acta. Se perdieron. Aún así declararon a Mel electo a las 10 de la noche. Salió Tito Mejía que Mel había ganado. Había unos días ahí que no quería reconocerla, pero no hicimos ninguna manifestación violenta, porque yo seguí el ejemplo de Callejas, me parece extraordinario, que nos dijo el 85 cuando gana Ascona, ¿te acuerdas? Con la opción B. Y que ese era triunfo de Callejas, pues. Era triunfo de Callejas, de la que le sacó la mayoría. Y nosotros listos para protestar, y aquí en Multitalpa saquemos una caravana. Y me llama Callejas, ahí Pepe Lobo, cálmense, hombre, no quiero que nadie se mueva, y nos dijo a nivel nacional, que nadie se mueva, no vale la presidencia de la República la sangre de un hondureño. ¿Y es qué elección? Sí. Porque a mí estos ahora no les importa, ahí embrocan a la pobre gente, o los mandan, o qué sé yo, y no les importa que muera uno u otro. Entonces es ridículo, pero bueno, ni modo, ya se van, y eso es lo más importante. Sí. Ahora bien, este impasse de ese atrincheramiento del partido de gobierno de no nombrar, por ejemplo, una comisión de traspaso, imagínense cuándo en la historia del Congreso Nacional el presidente del Congreso había esperado hasta las 12 de la noche del último día para entregar las llaves. O sea, hemos visto cosas irracionales, políticamente hablando. Y después que le botaron la banana que después. Sí, o sea que ahí las Fuerzas Armadas, y hay que decirle que como dicen, las Fuerzas Armadas han mantenido todo este proceso democrático. Pero llegar a estos niveles, ¿cómo califica usted estos actos? Porque dejó mucho que desear. Dejó mucho que desear porque hay que decir algo. El gobierno de Xiomara Castro no fue un gobierno malo, hizo cosas buenas, cometieron errores como todos. Pero este último impasse, como atrincherarse, ¿pretendían realmente quedarse en el poder? Sí, claro. Y yo siempre lo sostuve. Claro, yo al principio pensé que Amel se había saciado ese afán del poder. Pero creo yo que algunos cálculos les fallaron. Por ejemplo, lo del presidente Trump en Estados Unidos. Sí. No es la actitud de Biden, que estaba antes de él. Viene Trump y de alguna manera ya empezó a meter más lo que usted recuerda lo que dijo la fiscal Pam Bondi. Sí. Que la droga que venía del sur llegaba aquí a Honduras en gran parte. Es más, lo mismo que pasó cuando yo asumo en 2010. Del 2006 al 2009, pues que fue cuando Mel sale, a Honduras llegaba el 80% de los buenos que venían de América del Sur. Algo tienen ellos ahí sobre eso, porque aquí cuando vino el fiscal antidrogas, cuando asumió, parecido a Mel, se llama Juan Orlando, dijo William Bromfield que felicitaba a Honduras porque habíamos logrado en esos 4 años reducir del 80 a un 20% el tráfico de drogas por Honduras, que venía del sur. Sí. Entonces viene la misma historia, el mismo señor en presidencial, y mire todo lo que hemos pasado en esta elección. Y oigo hablar de reformas electorales, pero al final deberían interesarse un poco
y ver que no todos los días nace un Mel Zelaya. ¿Sabe? Porque estos enredaron todo. Mire usted todo, el fiscal, la actitud que tenían, querían meter presos a las consejeras. Sí. Aquel otro que tenían ahí en el tribunal del Consejo Nacional Electoral como representantes de ellos, que era el Marlon Ochoa, provocando. Solo que esas mujeres, y permítame sinceramente felicitar tanto a Ana Paola como a José, la Paola Jol y José López. Esas dos mujeres, ¿verdad? Sí le salieron como ella, le salió chula de libre. Sí. Porque pensaron que Marlon Ochoa con sus provocaciones las podía dominar, ¿verdad? Olvide, hombre. Yo conozco a José y le conozco también sus antepasados. Ana Paola, no la conozco mucho, pero siempre tuvo una actitud correcta. Yo lo miro la vez pasada en el de Congregación Mara. Sí. Y ahora las mujeres tienen que ser, yo que estoy pensando, hago un homenaje a las mujeres, porque esas mujeres salvaron la democracia. Y en ese punto nos quedamos. José López, Ana Paola Jol salvaron la democracia. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es su expectativa en torno a lo que puede hacer Nasri Afura, en lo que puede hacer Tomás Zambrano? Porque Tomás Zambrano va a ser el presidente del Congreso Nacional. Sí, debería. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es su expectativa? Pero eso lo vamos a ver después de pausa. No nos cambie, que en breve regresamos. Continuamos este diálogo con el expresidente Porfirio Lobo Sosa. Él, pues, ha hecho revelaciones, comentarios interesantes en torno a todo lo sucedido. Y sí confirma de que Mel Zelaya no quería dejar el poder. Ha reconocido que Ana Paola Jol y José López salvaron la democracia. Y que lo que está sucediendo es parte también de todo lo que ha venido sucediendo. Ha hecho un relato también de experiencias con los otros expresidentes, porque la experiencia realmente, a veces los jóvenes, cuando todos estamos jóvenes, creemos que somos los dueños del mundo. Y a veces alguien mayor nos da un consejo y nosotros decimos, nah, que este no sabe. Pero realmente en política la experiencia, como decimos nosotros, los gallos jugados eran gallos jugados. Porque al final las estrategias, puede cambiar la tecnología, puede cambiar ciertas cosas, pero las estrategias son las mismas. La lucha por llegar al poder es la misma, es objetivo. ¿Cómo lo llegue? Pero esas estrategias, conocer al enemigo, tantas estrategias, tantas capacitaciones, porque no es tan fácil. Tenemos dos mensajes que vamos a leer justamente antes de continuar con el expresidente sobre quiénes deberían integrar el gabinete de gobierno de Papi a la Orden y también sobre lo de Tomás Lozano. Dice Osman Estrada, bien, dice, si son los mismos que se vendieron así de simple, se reparten el pastel entre todos, nos dice Osman. Rafael Flores dice, al final son lo mismo, una sola torta. Estos son parte de los mensajes que tenemos y es parte de los comentarios, como les digo. O sea, ahora, y hay que reconocer algo, presidente, el hecho de vivir en una democracia que nos permita a nosotros decir lo que queremos, eso vale mucho, porque hay muchos países de que no tienen esas ventajas y Honduras, por eso es lo que luchamos, por libertad. Presidente, ¿qué espera usted del nuevo gobierno? Porque no se sabe quiénes van a integrar, hay rumores de que que lo otro, de Papi a la Orden. Porque para nosotros va a ser difícil, y a todos yo creo, decirle presidente Nasri, porque todos lo conocemos como Papi a la Orden, pero bueno, nos vamos a tener que ir educando, porque toda investidura merece respeto. Presidente. Mire, yo creo que Tito va a ser un buen gobierno, no dudo de él. Él es trabajador, sí. Un hombre de trabajo, un hombre digamos que no anda con mucha diplomacia ni nada, sino que él va a trabajar. Y también habla, dialoga con la gente, porque uno de los problemas que tuvimos en este gobierno que usted miró es que dicen que Don Mel era diferente, no hablaba con nadie, no se reunía con nadie.
Y una vez yo miré una reunión con unos amigos de allá, de las zonas de que lo que era intimidad por allá, pues y los trató de una manera, pero bien grosera, que no había visto, no sé cuánto, que esto, que lo otro, que no llegaran a pedir. Bueno, la gente cambia de eso, ¿verdad? Y una de las Xiomara, pues, nunca supe de diálogos en presidencial con ningún sector prácticamente, que yo viera. A lo mejor sí lo hicieron, pero no lo veo ni tan idiota. Entonces las cosas así le significa a usted que un gobierno que no habla con la gente tiene problemas, porque por muy buenas cosas que haya hecho doña Troma, el hecho de que en la elección su partido solo sacara el 19% y que una oposición dividida les pegó esa arrollada en las elecciones, significa que la gente sintió que ese gobierno no lo benefició, a lo mejor sintió que los habían engañado y quizás las expectativas fueron altas y no tuvieron la participación. Ya creo que Tito va a ser un buen gobierno. Integrar un gobierno no es nada malo, que tuve ministros de diferentes partidos. Y les digo una cosa, es la experiencia mejor que uno pueda tener. ¿Cómo me voy a olvidar yo, por ejemplo, todo lo que me ayudó César Campo, con todo lo que se diga, acercarnos con la gente de Muca? Sí. La primera vez que invito a los de Muca presidencial, les digo, van a almorzar, no comemos con golpistas. Entonces les digo, mejor coman, hombre, porque de todas maneras, ¿para qué comer? No voy otro día. Bueno, para hacerle corto el cuento, yo terminé acompañado de César Ham allá comiendo en los campos de Buca, en el Aguán. La vida debe ser así, de armonía. ¿Para qué esos pleitos, esa confrontación? Pues ese discurso confrontativo desde el inicio, que no lo va a tener tiempo, estoy seguro, ha incidido mucho en todo eso que hemos vivido, y eso no es bueno. La verdad que la confrontación, mucho menos desde el poder, no debe de existir. Tiene que haber una armonía que es importante y no provocar. Desde que llegó, bueno, mire, Emma, yo le digo una vez, hablé con al principio de su gobierno, le digo, ¿cómo es eso de los 12 años de narcodictadura? No, ese no es el discurso. Le digo, pero me están echando del saco también. Y la verdad que mi gobierno también fue de unidad y de todo. Y como digo, se redujo el ingreso de droga del 80 al 20. Ajá. Y todas las reformas que hicieron, como olvidar yo todo lo que hizo el general Pacheco, que era el de inteligencia que teníamos en casa presidencial, por montarlo, porque no había nada aquí, sí. Nada. Con Pacheco se montó todo. Entonces viene uno y sabe la realidad de las cosas de la vida, sabe lo que en realidad se pasa, y eso andar ofendiendo muy bueno, porque al final rebota. Y el impacto es como eso de los puros, de que hay uno que, ay no, que hoy, ay no, que yo, que no sé cuánto, ay no, oigan, eso es mal, porque como dicen, no hay quien no tenga algo escondido. Pero mire, presidente, hay algo cierto, y lo comentábamos con varios periodistas, y yo les decía, miren, Mel es tan vivo que puso a pelear a todos los que están del círculo de él, pero él no se peleó con nadie. Mel no atacó a nadie. Pero que perdió un montón de amigos. O sea, y tenía un montón de amigos, pero lo que le quiero decir, él puso a todos su alrededor a pelear, a aquellos ministros que solo pasaban insultando. Sí. Tenía unos ahí que abrían la boca solo para insultar, como a la presidenta lo hacía también. Personas, salió de Xiomara, nada que ver con lo que era. Sí. Ahora bien, ¿les afectó a Libre lo que sucedió en Venezuela, ese cerco de seguridad que puso Trump? Mire, hay dos cosas que creo yo que asustaron a esto de los desde el inicio vino y pone al frente de la institución armada al general Roosevelt Hernández. Y él demostró que él, además de ser el jefe de la unidad castrense,
también era muy ligado al partido político de gobierno. Eso lo vimos en diferentes actuaciones de él. Una vez, el año pasado, yo estuve allí en el hospital Dime, por muy buen hospital, pequeño pero muy agradable, con una infección bacteriana en una pierna, que estoy todavía recuperando. Y fíjense que él llegó a ver, imagino que andaba ahí visitando a alguien y le dijeron que estaba ahí con barrera. Y hablamos. Y yo le garantizo, me dice que nosotros no vamos a violentar lo que es nuestro mandato constitucional. Pero luego vino, eso fue como en febrero, vino el 9 de marzo y me dijo aquella manipulación que hubo, usted recuerda, con Azul. Sí. De hecho, todas las que iban para Tegucigalpa, que venían de los pueblos del norte, de Francisco Morazán, los metieron ahí a los Cobras, en el kilómetro 86, a las fuerzas especiales, los bajaron de los transportes, a los custodios y todo eso, y los hicieron almuerzo bien atendidos. Pero los bajaron de los centrales. Entonces eso se presta a muchas cosas, y mira todo aquel desorden que hubo en Monazonas. Entonces dije yo, pero ¿cómo es que esto está garantizando? Pero bueno, creo que lo que afectó ahí para no concretar los planes es cuando se jubila a don Roosevelt y ponen en su lugar y entra en su lugar el general Valerio. Valerio, sí. Y ese le salió, vaya, igual a ellos. Porque si usted recuerda la reunión que hubo en este mes, creo que fue la última reunión del Consejo de Ministros, me imagino que lo designó, que dijo que la institución iba a respetar lo que había declarado el Consejo Nacional Electoral. Ahí terminó todo. Ya luego llega su amigo Redondo a construir aquella verja donde dinero del pueblo en frontera y se la derribaron, ¿no? Sí. Y Valero le va a garantizar que no hay problema. Porque tengo entendido que la verja la desarmó las Fuerzas Armadas, porque ya asumían el control de él la instaló y no fue que la quitó, sino que fueron las Fuerzas Armadas quienes fueron a desinstalar esa verja que había soldado Luis Redondo. De hecho, él salió, bueno, porque en realidad no he visto cosa peor que esa. Entonces viene, lo que pasó, viene Trump y jala a Maduro, que lo lleva para Estados Unidos, a él y a su esposa. Allá los tiene. Me imagino yo que estos dijeron, que a Maduro le hacen eso. Que a Maduro le hacen eso. Entonces, eso tiene que haber impactado fuertemente. Pero sí influyó todo lo de Trump. Claro que en las sí. elecciones. Mire, el hecho de que él dijera, por ejemplo, que respaldaba a Tito Oscura fue importante. Sí. Porque todos pensábamos que el candidato que respaldaba a Estados Unidos era Narral. Sí. Porque si usted recuerda, sus viajes allá eran frecuentes. Pero al final, como que Trump dijo cosas de él que incluso... A todos sorprendió. A todos sorprendió. A todos. Ahora bien, para usted, presidente Lobo, ¿la carrera política de Salvador Narrala ya terminó? No. Mire, siempre hablábamos con él, con el doctor Pineda Ponce, por ejemplo. El político, cuando se muere, tiene que ponerle encima una plancha de concreto como de 1 metro, para que no se le salga. Sí. Porque cuando se vive, hombre. Siempre revive. Ahí pasa. ¿Ah? Siempre revive. Olvídese. Y ahí lo va a ver usted. Mire, después del presidente Reina, ¿cuántas campañas participó? Sí, como 7 creo que fueron, ¿va? Sí, Bueno, y el caso de Salvador, que es un candidato que ha tenido popularidad, lamentablemente creo que sus actuaciones en este momento han causado mucho desencanto por una simple razón. La gente votó para que saliera, el gobierno. Sí. Y el hecho de que Salvador estuviese ligado y de cierta forma lo estaban usando a él, eso fue terrible. Sí. Terrible. Sí, ahora bien, hoy se va a elegir la Junta Directiva. Tomás Zambrano, sabemos que es un hombre también con mucha experiencia, ha estado mucho metido en política.
¿Debe el Partido Liberal acompañar a su criterio, integrar la Junta Directiva del Congreso Nacional? Sí. En eso no veo ningún problema. Que integren el Congreso, la directiva, que integren el gabinete de gobierno, no remoto que Tito nombra algunos liberales ahí en su gabinete y otros partidos e independientes. O sea, eso es normal. Lo que no se puede compartir es el presidente de la República y la presidenta del Congreso. Tienen que ser afines totalmente. Sí, porque tradicionalmente, usted mira, todos los presidentes de la República han tenido siempre afín al presidente del Poder Legislativo, porque es la manera de hacer. Ahora bien, tampoco va a ser un gobierno fácil para Tomás Zambrano. Bueno, pero Tommy tiene experiencia, tiene capacidad. Y lo que hay que, miren, Emma, Dios nos ha dado a los seres humanos el instrumento más poderoso para poder salir adelante, que es el diálogo. El poder dialogar entre nosotros. Puede ser largo los diálogos, pueden ser lo que usted quiera, pero al final, dialogándose, que es el instrumento más poderoso que tenemos los seres humanos para llegar al diálogo. Sí. Tenemos mensajes también que vamos a compartir porque es importante la opinión de nuestros televidentes. Dice: buen día, licenciada Daima, pregúntele al expresidente Pepe por qué trajo a Mel Zelaya sabiendo que dividió al país y a partir de ahí él destruyó el país, dice este televidente. Voy a leer el otro mensaje para después pasar. Dice, otro mensaje nos dice: ¿por qué será que en la agenda legislativa consensuada entre los cachurecos y liberales no está la traída de la Sisi y hay un silencio funesto en los medios de comunicación social? Esto huele y hiede, dice. También, si el embajador de Francia confirmó la situación que vivió la consejera Ana Paola Hall, mal hará este nuevo Congreso si no lleva a juicio político al fiscal general, pues quedará un mal precedente para el futuro, dice. Esto nos dice nuestro fiel televidente Francisco Maldonado desde Choloma. Aquí le pregunta que por qué trajo a Mel, presidente. No, mire cómo es la vida, ¿no? Aquí pegado a mi casa en Juticalpa hay una sastrería. Ajá. La semana pasada salgo y estaba el maestro ahí de la sastrería, que parado en la puerta de la sastrería, y yo lo saludé. Me dice: mire, presidente, quiero decirle algo. Ajá. Mire, usted no tuvo un mal gobierno, pero cometió un error terrible traer a Mel Zelaya de vuelta. O sea, que le reclaman que por qué trae a Mel Zelaya. O sea, no es primer reclamo. No, el mensaje del amigo también. Yo creo que en ese momento habían circunstancias, fue un momento difícil, lo que pasa es que a veces se nos olvida. Recordemos, Honduras había sido excluida de todo el contexto de las naciones, habíamos sido expulsados de la OEA, de la ONU, y parte de esos acuerdos era que él regresara. Y fue cuando yo recuerdo muy bien su gobierno, y fue un gobierno bastante difícil porque usted tuvo que conciliar con todas las fuerzas políticas. Mire, sentar a la resistencia a los blanquitos en ese tiempo era complicado y usted lo sabe. A todo mundo le decían golpista. Y si era posible, hasta lo golpeaban. O sea, lo que pasa es que se nos olvida. O sea, no se podía excluir a Mel Zelaya. O sea, había toda una trama, podemos decir, ¿verdad? Mire que usted recuerda cuando el día que yo asumo la presidencia, vengo y con el presidente Fernández Reina de Dominicana, después de la ceremonia en el Estadio Nacional, nos fuimos a invitar a don Mel Zelaya, que estaba ahí en la Embajada de Brasil, y lo llevamos al aeropuerto, a la base aérea. Y de ahí de la base aérea, el presidente Fernández se llevó a Mel a Dominicana. Eso fue en 2010. Él anduvo allá, que en Dominicana estuvo bastante, dicen que ahí desarrolló poco su vida, igual que la familia de él. Leo que entre Venezuela y Dominicana ahí se movía el hombre.
De ahí vino lo del acuerdo de Cartagena, porque recuerden que estábamos aislados del mundo, como usted señala, y lo que la gente a veces no sabe, y uno tiene que ser tolerante en eso de las críticas y entender. Hay cosas que hay interioridades que la gente no sabe. Por ejemplo, el hecho de que no tenga usted relación con los países significa que tampoco le van a hacer donaciones. O sea, no le donan ni le prestan, está fuera de todo. Y que conste, ¿verdad?, que la situación no estaba tan mala porque Maduro dejó muy bien el país y Mel en ese tiempo no hacía mucha locura, excepto lo que trató de hacer de quedarse en el poder, porque el gobierno de él era del Partido Liberal, si usted recuerda, él era liberal en ese entonces, y el que tenía en presidencial ahí es un gran señor, un buen muchacho, que es Gianni Rosenthal. Entonces no era lo que estaba rodeado, como estaba rodeado ahora, con gente un poco rara. Bueno, de ahí viene, y para poder regresar a la OEA, pues entabló lo que fue los diálogos en Cartagena de Indias, en Colombia. En eso el presidente Chávez, yo no puedo dejar de agradecerle la apertura que tuvo conmigo, ¿verdad? Igual que el presidente Santos, que fue el que impulsó bastante, y ellos dos fueron los testigos del acuerdo de Cartagena. Sí. Igual que el presidente Fernández Reina siempre estuvo presente, el presidente Colón de Guatemala, Ortega de Nicaragua también, los amigos del FMLN, que eran los afines con Chávez, todos nos ayudaron a que Chávez nos diera el pase, porque en el tiempo, Emma, el dominio de la OEA lo tenía el presidente Chávez, a través de UNASUR y todas las islas del Caribe que eran afines con ellos. Bueno, pues en Cartagena de Indias hubo las reuniones, se llegó a los acuerdos que se firmaron, y aquí quiero recordar un punto, se llamaba Acuerdo por la Reconciliación Nacional. Sí. Entonces prácticamente era, perdonémonos todos, ¿verdad?, aunque el acuerdo señalaba que los procesos judiciales debían de seguir, si habían o lo que fuese, pero en el marco del respeto de la Constitución y las leyes. Entonces viene, y esa firma de Cartagena nos permitió que pudiésemos retornar a la OEA, que fue en Guatemala en junio de 2011, que por cierto estuvo ahí presente la secretaria de Estado en ese tiempo, que era doña Hillary Clinton. Sí. Y ya pudimos nosotros avanzar un poco más. Sí, y esas son cosas que son complejas, pero usted en ese momento tenía un deber histórico de hacerlo. El tiempo se nos ha agotado, presidente. Yo le agradezco. Pero hay una cosa antes que me corra, quiero decirle algo. Ajá. Lo divertido del acuerdo es que viene Mel a Honduras. Ajá. Regresa a Honduras, se le da todas las atenciones posibles, seguridad, apoyo y todo. Y ahora que llega a la presidencia, andaba atrás del general Vázquez. Sí, persiguiéndolo. Y no es que nos hayamos perdonado todo. No. O sea, ni firmado tiene palabra Mirta, ni firmado. Sí. Así que le agradezco mucho, Mirta, y seguimos y esperemos que todo vaya bien. Yo creo que va a ir bien. Tito Azul es un buen hombre, Tomás Zambrano es un buen joven, una promesa para el partido, y que se porte bien ahí también, y Tito, no tengo la menor duda que también lo va a hacer. Sí. Porque eso depende del futuro del Partido Nacional. Bueno, y es lo que todos esperamos también. Honduras. Sí. Honduras Claro espera paz, tranquilidad, trabajar, porque lo que la gente quiere en estos momentos, la prioridad 1 es empleo. Empleo. Y yo sé que Tito va a dar... de meter el empleo por hora. Sí. Y con Tito les digo yo, todas las calles van a estar pavimentadas y vamos a tener una reconstrucción. Este país va a ser un país de verdadera reconstrucción nacional, va a ser, ¿va? Pero porque va a pavimentar todo. Pero eso es bueno. Óigame, para el país. Y discúlpeme, un minutico más porque hay una cosa importante. Ajá. A Tito le gusta hacer obras. Ajá. Yo le recomendaría que mantenga la relación con China. ¿Por qué razón? Porque ahí hay financiamientos. Sí. Recuerde que a mí me financiaron Patuca 3 sin haber relación diplomática con ellos. Pero se necesita un buen negociador. Claro. Ahí sí.
China, exactamente, pero con un buen negociador de primera línea, sí, presidente. Ahora sí ya nos corrieron a los dos. Muchísimas gracias, presidente, por habernos acompañado. Igual, saludos a todos ustedes, los invitamos que continúen con BTV. Ya está Ani Andrómeda con toda la información del momento en Hola Honduras. Yo, si Dios quiere, los espero el próximo lunes en punto de las 7 de la mañana. Y el domingo estaremos transmitiendo la instalación del Congreso Nacional el 25 de enero. Así que continúen con BTV y todas sus plataformas digitales. Hasta el domingo.